¿Qué pasó? Boris, ¿hablas tú o hablo yo? Bueno, buenas noches tengan todos ustedes, la paz del Señor estén con todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, una vez más por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estamos reunidos aquí para tocar un tema que es muy importante, la sucesión apostólica, la cual pues vamos a llevar a cabo en esta transmisión, en este debate. Para eso pues tenemos acá como invitados importantísimo es la estructura, ¿no?, del debate. Acá tenemos al moderador Alex de León, tenemos también al codebatiente, perdón, eh, Ricardo, ¿no? Ricardo Gutiérrez, y también a mi persona. Pero cada uno de nosotros se va a presentar. Ahora sí le cedo la palabra al mismo Alex, que tiene todo el control ya de esta misma transmisión. Adelante, Alex. ¿Qué tal? Saludos a todos, bendiciones a los del chat. Saludos a Boris hasta La Paz, Bolivia. Saludos a Ricardo hasta Santiago de Chile. Y bueno, es un debate muy importante acerca de la sucesión apostólica. Existen la sucesión apostólica a partir de Pedro en adelante hasta el día de hoy en la Iglesia Católica. Ese es el tema que vamos a estar llevando a cabo en este canal, que se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana, creo que así se llama el canal. Y bueno, vamos a que cada uno de ellos se presente. Creo que Boris ya se presentó. Vamos a darle la oportunidad a que se presente don Ricardo con sus propias palabras. Delante, Ricardo, tienes un minuto. Hola, buenas. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Soy de Santiago de Chile. Yo voy a exponer que no hay sucesión apostólica por muchas razones. Esa sería mi presentación. Ok, muy bien, gracias, don Ricardo. Muy bien, siempre que hay un debate hay un formato que se tiene que seguir. Y este es el siguiente que voy a dar lectura. Son 10 minutos de exposición de la doctrina, 10 minutos de refutación y 4 preguntas intercaladas y al final 1 minuto para despedirse ya de este debate. Muy bien, creo que en esta ocasión le toca al dueño de este canal, al anfitrión de este canal, Boris Soto, le toca comenzar con sus primeros 10 minutos de argumentación. Boris, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Tú me dices que si quieres que te avise cuando te falte 1 minuto, cuando te falten 2 minutos, házmelo saber antes de iniciar tu argumentación. Claro que sí. Me gustaría que me avises faltando 3 minutos, pero no me presenté, ¿no? Tengo que presentarme primero, rápido va a ser. Mi nombre es Ok, Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, desde América del Sur. Un saludo grande, un abrazo gigantesco a todos los que nos están siguiendo, a todas las personas que van a comentar y a todos los que se van a dar cita el día de hoy, y pues este debate que va a estar muy interesante. De mi parte, voy a defender la postura de que sí existe sucesión apostólica y que la sucesión apostólica es básicamente, ¿qué te digo? Es una parte fundamental de la teología. Adelante, Alex. Ahora, ya puedes empezar con tus 10 minutos de argumentación. creo que sí, pues bueno, vámonos rápidamente. ¿Qué es la sucesión apostólica? Bueno, la sucesión apostólica, el trabajo que tenían los apóstoles de pastorear la iglesia, ese mismo trabajo lo tienen los obispos. Ese mismo trabajo lo tienen los obispos el día de hoy, así como también en el ayer, así como en la transición de este mismo tiempo hasta la actualidad. Desde los apóstoles hasta nuestra actualidad vamos a ver que hombres han tomado pues esta misma batuta de ser maestros de la congregación, de ser maestros y aquellos que van a guiar a la congregación. Esto es la sucesión apostólica. Reemplazar a una persona o, digámoslo así, cumplir la misma función de una persona, pero una persona que ya no está presente con nosotros. Por ejemplo, si se muere, ¿qué te digo?, el director de una empresa, asume otro en su cargo. Pues eso precisamente es básicamente lo que es, digamos, la sucesión apostólica. Cuando los apóstoles mueren, obviamente que la jerarquía no va a ser la misma, porque solamente hay 12 apóstoles. La mención, el título, ¿qué te digo? La postura, la posición que tienen los apóstoles no va a ser la misma. Van a ser obispos, pero que van a cumplir los mismos, ¿qué te digo? Las mismas funciones. La iglesia tiene que estar pastoreada, sí, no podía quedarse sin pastores. ¿Quiénes asumen ese pastorado? Primero eran los apóstoles, después pasan a ser los obispos, y así sucesivamente es hasta el día de hoy.
Bueno, vamos a irnos rápidamente a lo que es la Biblia. Y esto mismo te enseña el mismo Señor Jesucristo. Esto está en Juan capítulo 10, versículo 11. Miren y recuerden estas palabras muy atentamente. Dice de esta manera: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, y las ovejas ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando a las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan en nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Recuerden, aquí hay algo muy importante, que el mismo Señor Jesucristo se llama ser pastor, y te dice que aquel pastor falso es, que te digo, el parecido con la casualidad, ¿no? Es mera casualidad el parecido con los pastores protestantes, que tal vez buscan simplemente lucrar. Simplemente dice que esos mismos pastores son falsos pastores. El verdadero pastor es aquel que da su vida por las ovejas. Pero, ¿dónde está la sucesión apostólica aquí? Recuerden aquí las palabras claves del mismo Señor Jesucristo: yo soy el pastor de estas ovejas. Ahora vamos a ver que en este mismo evangelio de San Juan, en el capítulo 21, o sea, en el último capítulo, el mismo Señor Jesucristo tenía que ascender al cielo. Ascendió a los cielos, subió a los cielos, pero ¿qué dice al ascender a los cielos? Les reúne a todos y les dice de esta manera. Al verlo, Pedro le preguntó, o sea, cuando lo ven por tercera vez, creo que es esto mismo, al mismo Señor Jesucristo después de su ida, después de su subida al cielo, dice el mismo Señor Jesucristo: al verlo, Pedro preguntó, perdón, vamos a irnos desde el 15, dice de esta manera: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Recuerden algo muy importante, aquí vemos la sucesión de labores. El mismo Señor Jesucristo, que era el pastor, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Guiaba estas ovejas. Ahora este pastor, el dueño de las ovejas, va a dejar a un encargado de esas mismas ovejas para poderlas guiar. Y te dice precisamente el mismo Señor Jesucristo, le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, le dice en el 16, y también le dice en el 17: cuida de mis corderos. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo era el mismo pastor de estas mismas ovejas, ahora deja a otro pastor. Esto se llama sucesión. Jesucristo pastoreaba las ovejas, ahora deja a otro encargado dentro de esta iglesia visible que va a pastorear las ovejas. ¿Quién es? El mismo San Pedro. Pero este mismo San Pedro deja a otras personas que pastoreen también la iglesia de Dios, y esto va a continuar y continuar así con esta misma sucesión. O sea, uno delega a otro, este conocimiento, esta batuta pasa de persona en persona, de una persona idónea, de una persona maestra a otra persona maestra. Le dice: hey, yo ahora que me voy a ir, toma la batuta y tú vas a tomar pues este cargo. O es la iglesia quien le dice: ahora que murió Pedro, le toca a Lino, digamos, asumir este mismo este mismo cargo. Pero vamos a ver, pues en el mismo Pedro deja otra vez la sucesión apostólica. Dice que este encargo que le dejó a Pedro de pastorear las ovejas, les deja a los obispos. Y dice de esta misma manera en la primera carta de Pedro, capítulo 5, el último capítulo de la primera epístola de Pedro, dice así: ahora me dirijo a sus presbíteros, dado que yo también soy presbítero y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Recordemos algo muy importante: que apacentaba el rebaño de Dios era el mismo Cristo. Este Cristo en Juan capítulo 21 versículo 15 le dice: apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño, al mismo San Pedro. O sea, esta labor de apacentar ya lo tenía Pedro. Ahora Pedro delega a otros y les dice: apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar, cuídenlo no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios, no piensen en ganancias. ¿Se acuerdan de las palabras del mismo Señor Jesucristo? Te dice el mismo Pedro exactamente las mismas palabras, porque te dice el mismo Señor Jesucristo: no es el pastor verdadero aquel que piensa en ganancias, aquel que simplemente, digamos, piensa en ganancias deshonestas. Él no es el pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí el mismo San Pedro les está diciendo: hey, no piensen en ganancias. Lo mismo que te decía el mismo Señor Jesucristo. Dice: si no, dice, háganlo con entrega generosa. O sea, ellos tenían que entregarse. Ellos, los verdaderos pastores, son los que se entregan a la congregación. Después dice: no actúen como si pudieran disponer de los que estén a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Escucha muy bien esta parte: para su rebaño. Quien ahora pastorea el rebaño de Cristo son estos mismos a los cuales está dejando el mismo San Pedro. Dice: también ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los presbíteros. O sea, igual a los jóvenes les dice que sean sumisos, que se sujeten a la autoridad de los presbíteros. Vamos a ver de quiénes estaba hablando el mismo San Pedro, y de quiénes también te va a confirmar el mismo San Pablo de quiénes estaba hablando.
era de los obispos, de los episcopos, estos sacerdotes, estos presbíteros que vienen a ser episcopos. Veamos en el capítulo 20-28 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20-28 de Hechos de los Apóstoles te dice precisa y explícitamente. Dice así, Hechos 20, acá está. Hechos 20, es que yo te lo puedo parafrasear, pero no quiero hacer esto, ¿no? No quiero parafrasear porque sería un poco inexacto lo que yo te diga. Aunque sean mis palabras, ustedes no pueden estar contentos. Te dice de esta manera, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, episcopos. Te quedan 3 minutos, 3 minutos. Gracias. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Escuchen, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Recordemos que el dueño de estas ovejas es el Señor Jesucristo. El pastor de estas ovejas también era el Señor Jesucristo. Este mismo pastor deja esta misma función a San Pedro y San Pedro deja a otros esta misma función. ¿Quiénes son? Los obispos, los episcopos. Dicen, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Ahora, ¿quién es el pastor? Son los mismos episcopos. Episcopos, obispos, que la iglesia católica tiene desde la antigüedad hasta la actualidad esa sucesión de episcopos. O sea, episcopo tomaba el mando, le dejaba a otro episcopo cuando éste ya moría. Este otro moría, pero otro episcopo entraba en él para que pastoreen esta misma iglesia del Señor. Es una enseñanza bíblica, es una enseñanza cristológica, porque es el mismo Cristo quien hace esta misma sucesión. Le dice, yo era el pastor, yo guiaba a mis ovejas, pero ahora te dejo a ti, Pedro, para que guíes a mis ovejas. Este Pedro deja a otros y les dice, cuiden, pastoreen las ovejas del mismo Señor. Estos mismos habían sido elegidos por el mismo Espíritu Santo para guiar las ovejas del Señor. ¿Quiénes son los guías de las ovejas del Señor? Son los episcopos, son los obispos de los cuales no tienen ninguna iglesia protestante cabida. Dentro de los mismos primeros siglos no existe ni un solo obispo de los protestantes. ¿Por qué? Porque no pueden tener obispos los protestantes, sino si ellos incluso apelan a Martín Lutero y dicen, no, pero es que Martín Lutero salió de la iglesia católica y él sí, digamos, tenía esta sucesión apostólica, yo le puedo responder, ¿dónde dice que Martín Lutero puede ordenar a obispos? Un sacerdote, un presbítero, y que se quede como presbítero, no puede ordenar episcopos, o sea, obispos. O sea, Martín Lutero era sacerdote, pero no podía ordenar obispos. Los obispos son ordenados por el Papa y por el común, pues, por el colegio episcopal. Gracias. Y pues bueno, ahora sí vamos a concluir la idea y vamos a decir, esto es sucesión apostólica. A esto le llamamos nosotros sucesión apostólica, a la función que es precisamente de pastorear. En este mismo sentido, ¿no? Sucesión apostólica, el trabajo que tenían los apóstoles de pastorear, pasan ahora a los obispos y así sucesivamente se pasan el uno con el otro, porque el mismo Pablo inclusive te dice, enseña a otros dignos de esta misma enseñanza para que estos también instruyan a otros y enseñen también a otros. Y así sucesivamente se llegaba hasta encontrar al pastor, hasta que vuelve el mismo Señor Jesucristo, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, y esto te lo voy a demostrar en la segunda etapa. Adelante pues, mi amigo Alex. Muy bien, te quedó 10 segundos, pero bueno, vamos a arrancar ya. Saludos a los que están en el chat. Creo que hay más de 20 personas en el chat. Saludos, compartan, vengan a ver este grandioso debate, tanto bíblico como histórico. Y hablando de bíblico, vámonos con don Ricardo Gutiérrez, hasta Santiago de Chile. ¿Está usted listo? Espera un poquito, ¿dónde tengo esto? Acá, ya. Ok, en cuanto comience a hablar, corro tu tiempo, te aviso cuando te falte 1 minuto, cuando te falten 2, cuando te falten 3, cuando te falten 5, dígame usted, yo le obedezco. Cuando me falten 2 minutos, por favor. 2 minutos, perfecto. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Bueno, aquí empezamos con Mateo 19:28 y Yahshua Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿quién es el que constituye como
apóstoles o maestros es el mismo Señor. Entonces, vemos acá en Mateo 10:5, a estos 12 envió Yahshua a Jesús y les dijo instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué leo este texto? Porque vemos que aquí el Hijo de Dios, el Señor, manda a los primeros 12 apóstoles a la casa de Israel. Dice que por camino de gentiles no vayáis, ¿ya? Después acá Mateo 16, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24, él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Entonces aquí vemos que el mismo Señor está diciendo que fue enviado a la casa de Israel. Y a estos 12 apóstoles el Señor los envía a la casa de Israel. Entonces, ¿a quién tiene que haber dejado como sucesor Pedro? A judíos, no a gentiles. Pablo es maestro a los gentiles, es maestro y apóstol. Mateo 10:6, lo vi. Ya, esto lo vimos. Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces acá volvemos a ver que habla en Hechos de judíos, ¿ya? Judíos. Entonces, aquí después Pedro le habla, da un discurso a judíos, todos, ya que provenían de diferentes lugares del mundo. Hechos 2:7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hechos 2:10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿ya? Entonces vemos que si Pedro dejó a alguno como sucesor, tiene que haber sido judío, no gentil. Por eso yo no veo que la iglesia haya recibido una sucesión de parte de Pedro. Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Yahshua Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces aquí vemos que sigue hablando de judíos, no de gentiles. Esto no. Acá vemos en Gálatas 2:7. Gálatas 2:7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Acá vemos otro detalle más, que Pedro fue enviado a la casa de Israel, a los de la circuncisión, y Pablo a los de la incircuncisión, los cuales son los gentiles, es decir, nosotros. 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en el Mesías no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. 2 Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Seguimos viendo que quien es enviado a los gentiles es Pablo. Entonces, si hubiera alguna sucesión por parte de los gentiles, que sería la iglesia romana o cualquier iglesia gentil, vendría de parte de Pablo, no de Pedro. Romano 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Acá Pablo vuelve a decir
que él es maestro de los gentiles, no Pedro. Gálatas 2:7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, esto lo vi, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2:12, pues antes que viniesen algunos de los de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Ven? Entonces Pedro no puede haber dejado a un sucesor entre los gentiles. Gálatas 2:13, y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Acá vuelve a hablar de judíos. Entonces Pedro estaba entre judíos, no entre gentiles, para haber dejado a algún gentil como sucesor. Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces acá Pablo sigue diciendo que Pedro, siendo judío, ¿por qué se portaba como gentil o vivía como gentil? Entonces, insisto, Pedro no puede haber dejado a algún gentil como sucesor, sino a judío. Santiago 2:7. No, no. Santiago. 2 minutos. Gracias. Acá Mateo 19:18. Le dijo cuáles, y Yahshua le dijo no. No, este texto no. Vamos a ver acá los últimos textos. Hechos 28:21. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido a alguno de los hermanos. Entonces aquí vemos que aquí es cuando Pablo va a Roma. Entonces no recibió carta de nadie, ellos que eran gentiles. Pedro no pudo haber estado ahí. Apocalipsis 21:14, aquí habla de los cimientos en donde están los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces, según mi oponente, él lo que defiende que se dejó a un sucesor, a Pedro, como tomando un apostolado, pero ahora, por lo visto en sus argumentos, cambió. También hay otro texto en donde habla de que los 12 apóstoles se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, Pedro no puede haber dejado un sucesor entre los gentiles por todos los textos y el contexto que le he dado a la escritura. ¿Cuánto me queda? Medio minuto, 30 segundos. Ya, bueno, lo dejo hasta ahí nomás. Gracias. Muy bien. Muy bien, está bueno, está buenísimo este debate, está bueno, está bueno. Bueno, como el tamal de México. Muy bien, vamos ahora a pasar a la etapa que todo nos encanta ver, que es la refutación. Refutar es tomar el argumento del oponente y demostrar que el argumento del oponente es falso. Eso es lo que Boris va a hacer ahorita en sus 10 minutos de refutación. En cuanto comiences a hablar, Boris, corre tu tiempo. Igual quieres que te avise cuando te falten 3 minutos o menos. Tú me dices. Sí, faltando 3 minutos, por favor. Ok, en cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. Claro que sí. Bueno, ahí está nuestro amigo Ricardo, acaba de pegar al aire porque nosotros no estamos defendiendo absolutamente nada de lo que él expuso. ¿Qué expuso Ricardo Gutiérrez? ¿Qué expuso Ricardo? Dijo no hay sucesión apostólica, pero ¿en qué sentido se basa
para decir en qué texto dice no existe sucesión apostólica o la labor de los apóstoles, nadie más lo va a tomar. Eso no existe. La recompensa de los apóstoles obviamente que es singular, pero que la función que se cumple aquí en la iglesia de que los apóstoles tenían también se cumple a través de los mismos episcopos. Un ejemplo de eso, el mismo San Pablo. San Pablo es un maestro a los gentiles que él mismo lo dijo. Este mismo tomó como sucesión. ¿Saben por qué? El mismo San Pablo se dice ser episcopo y se dice ser apóstolo también. O sea, en un sentido jerárquico menor a los apóstoles. Ahora, yo les digo, yo he demostrado en mi exposición que existe, digamos, la función de los apóstoles que era pastorear, ¿se acuerdan? Dirigir a la iglesia. Esta misma función les pasan a los mismos episcopos. El mismo San Pablo dice precisamente que ha sido enviado por el mismo Señor Jesucristo. Pero recordemos algo muy importante, en los escritos de Pablo, al Señor Jesucristo lo veía como que, como la misma iglesia también, indistintivamente. Recordemos algo muy importante, esto lo aprendió del mismo Señor Jesucristo cuando le dice, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo en persona, porque Cristo ya había ascendido a los cielos, y San Pablo no podía perseguir a espíritus porque él era un soldado. Él perseguía y encarcelaba a personas vivientes y estando aquí presentes. Precisamente por eso es que le dice el mismo Señor Jesucristo, ¿por qué me persigues? Hablándote de la iglesia, indistintivamente. Por eso se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, si tú persigues a la iglesia, persigues a Cristo. Si tú matas, digamos, quieres matar y o irte en contra de la iglesia, vas en contra de Cristo. Esto precisamente está en lo que es Lucas capítulo 10, versículo 16, reforzando un poquito más mi argumento y refutando también algunos matices que él mismo tocó sobre la sucesión apostólica, que yo verdaderamente no vi ninguna mella a la sucesión apostólica de parte del mismo Ricardo Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez no está en contra de la sucesión apostólica, está en contra de otra cosa que no es sucesión apostólica. Lo que yo expuse precisamente, y me voy a basar en esto, es que los apóstoles tenían la función de pastorear. Esta función de pastorear lo dejan a otros que se llaman episcopos presbíteros. Esto es lo que yo vengo a defender. La función que tenían ellos. Pastores dejan a otros pastores. Escucha muy bien algo muy importante, y esto también lo podemos recalcar con el pastor Dermas. Vamos a irnos a la historia ahora sí, para reforzar mi argumento y darle los pacatazos tremendos a la oposición, porque no vi, digamos, de ninguna parte la oposición a la sucesión apostólica, sino que me voy a referir ahora sí al público en general. Dice de esta manera: escuchad ahora lo que se refiere a las piedras que forman el edificio. Esas piedras blancas, cuadradas, que se encajan perfectamente unas con otras, son apóstoles, obispos, maestros y diáconos, que han vivido en pureza piadosa y han actuado como obispos, maestros y diáconos con castidad y reverencia hacia los elegidos de Dios. Pastor Dermas, versión 3,5. Entonces aquí vemos que precisamente el pastor Dermas ya afirma esta sucesión apostólica. Policarpo de Esmirna, habiendo sido en nuestros tiempos un maestro apostólico, hablándote del mismo, cuando te habla del martirio de Policarpo, te dice maestro apostólico y profético y obispo de la iglesia católica que está en Esmirna, martirio de Policarpo 16. Se cree generalmente que la fecha de la muerte de Policarpo está entre los 156 y los 167 después de Cristo. La carta fue escrita por la iglesia de Esmirna por testigos oculares del espantoso martirio de Policarpo. Te lo dice explícitamente en la primera analogía 65-67. Justino Mártir, ¿no? Menciona también este mismo Quadratus en la página 129, dice, afirma que fue nombrado obispo de ellos, ¿no? Después del martirio de Publio, en el año 112 o en el año 125. San Lucas, este mismo escritor de Hechos de los Apóstoles, se refiere a él como el hombre principal de la isla de Malta. En Hechos capítulo 28, versículo 7, además también nos registra Dionisio de el Areopagita, te dice explícitamente quien fue convertido a la fe por el apóstol Pablo. Recordemos algo muy importante, que este mismo Dionisio, estos mismos episcopos que eran después maestros de la iglesia, eran discípulos directos de los mismos
apóstoles. Estos apóstoles les habían enseñado cómo guiar la iglesia y les habían dejado esa misma, ¿qué te digo? Esa misma función que ellos tenían de pastorear a estos otros que se llamaban obispos. Te estoy dando nombres: Dionisio de el Areopagita, el mismo San Hipólito, el mismo San Ignacio de Antioquía, que era discípulo directo del mismo Juan y discípulo directo del mismo Pablo. San Ignacio de Antioquía fue enviado y ordenado por el mismo Juan y por el mismo Pablo como obispo. La iglesia también lo reconocía como obispo en Antioquía. La iglesia de Antioquía reconocía a San Ignacio de Antioquía como obispo. Este estaba destinado a guiar la misma iglesia, la misma función que el mismo San Pablo ejerció en esos mismos tiempos, dándole, digámoslo así, el gran pacatazo a nuestro amigo Ricardo, aunque no expuso nada en contra de la sucesión apostólica. Voy a decirle que le da un pacatazo porque él resalta mucho la figura de Pablo. Pablo iba a la iglesia de Antioquía, él era el obispo de Antioquía, él era el apóstol de Antioquía, era el maestro de la iglesia de Antioquía. Pero ¿qué pasa? Deja a otro maestro reconocido por la iglesia de Antioquía, que es un sucesor en su función de Pablo de maestro. Era maestro Pablo. Ahora, ¿quién va a ser maestro? San Ignacio de Antioquía. Este mismo que te dice, ahí donde está el mismo Señor Jesucristo está la iglesia católica. Te dice en Hechos de los Apóstoles también en el 1734, obtuvo también este mismo Dionisio de el Areopagita por primera vez el 3 episcopado minutos. de la iglesia en Atenas. Vemos que ya hay sucesores en las iglesias donde los mismos apóstoles pisaban. Eran los maestros los mismos apóstoles. Ahora están dejando, y las iglesias también están seleccionando maestros que precisamente van a enseñar a este pueblo haciendo el mismo trabajo que hacían los mismos apóstoles. ¿Cuál era el trabajo? De enseñar a los otros y de dirigir la iglesia. Esto es la sucesión apostólica. La función que tenían de maestros y de dirigir la iglesia, ahora lo tienen los obispos, dicho por la misma historia. Vemos aquí en Hechos de los Apóstoles 17:34 que obtuvo por primera vez el episcopado de la iglesia en Atenas. ¿Quién? Dionisio el Areopagita. Vamos a ver que Narciso, también mencionado por Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 11, precedió a Publio como obispo en Atenas. Recordemos que ahí te dice la historia que hay una sucesión y sucesión y sucesión, y Pablo también lo aprobaba esa sucesión. Ahora que era maestro en Atenas 1, dejaba a otro maestro en Atenas a otro, y esto era la sucesión de maestros, la sucesión de cargos, la sucesión de funciones. Pablo como maestro dejó a otros maestros, imponiéndoles las manos como obispos precisamente a otros. Y estos ya se encargaban de llevar la congregación hacia adelante. Hechos 20:28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pablo ponía entre sus manos, por eso les decía, ¿no? Tomen el Espíritu Santo, decía el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y les extendía las manos. Lo mismo hacían los apóstoles. Imponían las manos a aquellos que iban a ser obispos, aquellos que iban a ser maestros. Después de eso dice, estén atentos porque van a surgir nuevas doctrinas. ¿A quiénes les dice que tienen que estar atentos? ¿Quiénes tienen que regular esas herejías? ¿Quiénes tienen que denunciar las herejías y llamarlas anatemas, esas herejías? Son los obispos. Los obispos tienen la autoridad de decir, esto no enseñamos en la iglesia, esto es una falsedad. Dicho por el mismo Pablo, así como lo hacían los apóstoles, así también ahora lo hacen los obispos. Y esta sucesión, a esto se le llama sucesión. Ahora les toca a los obispos. Y estos obispos ordenan a otros obispos. Y estos otros obispos dejan a otros obispos, así sucesivamente en lo largo de todo este mismo tiempo hasta nuestra actualidad. Desde los apóstoles hasta nuestra actualidad. Yo te he dado Biblia, te he dado historia, te he dado las menciones de la patrística, no solamente historia, te he dado las menciones del mismo Pablo, y he tomado el argumento de Ricardo Gutiérrez para hacerlo mío y demostrarle también al mismo Ricardo Gutiérrez que sus propios argumentos son los que apoyan la sucesión apostólica. Muchas gracias, adelante. Tiempo. Muy bien. Muy bien, vamos con Ricardo, el teólogo Ricardo, maestro Ricardo, erudito Ricardo. Cuando comiences a hablar, corre tu tiempo.
Ya, empiezo primero refutando algo que deberían ver todos los que están viendo el debate, que aquí mi oponente está defendiendo otra sucesión, no la sucesión que defiende la Iglesia Romana Católica, otra sucesión, ¿ya? Una que no tiene nada que ver con la que enseña la Iglesia Romana Católica. Primero que nada, está defendiendo otra sucesión porque él sabe que la sucesión de parte de Pedro no la puede defender. ¿Cómo puede él mostrar que Pedro dejó a un sucesor y de ahí dejó a la Iglesia Romana Católica? ¿Cómo lo demuestra él? No tiene cómo, porque Pedro fue enviado a la casa de Israel. Ya leí los textos en donde dice el mismo Señor que fue enviado a la casa de Israel, y leí los textos en donde Pablo dice que es maestro de los gentiles y que él lo envía en los Hechos de los Apóstoles a los gentiles, es el mismo Hijo de Dios. Vean todos los Hechos de los Apóstoles y se van a dar cuenta. Acá dice el trabajo que tenían los apóstoles, así también los pastores, de pastorear la iglesia. Pero si eso todos lo sabemos, pero por eso insisto, él está defendiendo otra sucesión apostólica, la está, se podría decir, camuflando. Después dice, cumplían la función de alguien cuando muere, requería, no va a ser. A ver, ahí no. No, ahora me acuerdo. La jerarquía no va a ser la misma. Van a ser obispos. Primero eran los apóstoles y luego los obispos. ¿Ven? Aquí vemos que mi oponente está defendiendo la sucesión apostólica de otro, yo creo que de otra iglesia, no la misma que defiende la Iglesia Romana Católica, porque aquí está diciendo que la función era la misma, pero ¿de qué? De pastorear las ovejas. Y como digo, insisto, quien fue enviado a la casa de Israel, junto con los otros 11 apóstoles, es Pedro. A los judíos esparcidos por el mundo, ya leí los textos, y quien es enviado a los gentiles es Pablo. Entonces, la sucesión apostólica debería venir de parte de Pablo, no de Pedro, y ellos defienden la sucesión apostólica de parte de Pedro, pero aquí mi oponente está camuflando eso para que no se den cuenta. Después dice la sucesión apostólica, el Señor antes de subir al cielo, cuando terminaron de comer, el Señor les dice a Pedro, el pastor, el dueño, deja a alguien encargado. Aquí no terminó diciendo qué es lo que le dice a Pedro, después lo dice. Después dice, el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. El Señor ahora deja a Pedro y Pedro deja a otras personas, así de una a otra persona. Entonces dice, a la iglesia le toca después a otro cargo. Pero, insisto, Pedro fue enviado a los judíos, a la casa de Israel. Entonces, él tiene que haber dejado sucesores a judíos, no a gentiles. Entonces, la sucesión apostólica de la Iglesia Romana Católica es falsa. Ahora me dirijo a los presbíteros, dice Pedro, apacienten el rebaño. Este cargo lo tenían Pedro. Ahora él delega a otros, pero insisto, a judíos, no a gentiles. Aquí el mismo Pedro no piensa en ganancia que aquí se tienen que los pastores darse con entrega generosa, no también cena sucia.
a sujetarse también a la autoridad, pero es que la Iglesia Católica Romana en el principio no era así, no era tan así, había uno solo que dirigía toda la iglesia, había una sola jerarquía, no como en la iglesia que habían muchos, habían varios, eran 12 apóstoles, así que no es lo mismo. Después dice, habla de presbíteros, Pablo habla de quién estaba hablando, cuiden de sí mismo con que el Espíritu los puso por obispos. Pero ven, aquí mi oponente está defendiendo otra sucesión apostólica, no la que defiende la Iglesia Romana Católica, que viene de parte de Pedro. Aquí mi oponente está hablando de Pablo. Entonces, no sé qué vino a defender él. Las ovejas con la cual él ganó con su propia sangre a los obispos, dice, pastoreen las ovejas, ahora son episcopos. Entonces, cuando este moría, se dejaba a otro. Pero, insisto, Pablo es maestro de los gentiles, entonces la sucesión apostólica o el cargo de maestros o de obispos o pastores debería haber venido de parte de Pablo, no de Pedro, y ellos defienden esta sucesión de parte de Pedro. Entonces, con esto queda refutado mi oponente. Por el Espíritu Santo, obispos. Después dice, habla de Martín Lutero, eso no me corresponde a mí. Sucesión apostólica, lo que tenían los apóstoles pasaban a otros, así hasta la venida del Señor, dice. Bueno, acá en la segunda parte. Bueno, eso no. Por eso digo, insisto, mi oponente está defendiendo otra sucesión apostólica, no la misma que defiende la Iglesia Romana Católica, donde dice que el lugar de los apóstoles no se iban a tomar. Pablo es un episcopo, apóstol en una jerarquía menor que los apóstoles. Eso es lo que alcancé a entender. Tal vez entendí mal, pero Pablo él mismo dice que no tenía nada que envidiarle a los otros apóstoles. Entonces, en ese sentido, creo que se equivocó o yo entendí mal. La función de los apóstoles es la misma función. El mismo Pablo aprendió del Señor que el perseguir al Señor era perseguir a la iglesia. Bueno, eso no tiene nada que ver con la sucesión apostólica. Dice, no vi la sucesión. Él dice que no vio la sucesión apostólica. No estoy en contra de la sucesión apostólica, dice él. Lo que se dejó es el mensaje del evangelio a los obispos, no una sucesión apostólica. ¿Ya? Fue una sucesión de doctrina. Así que no veo eso en la escritura, la sucesión apostólica de la Iglesia Romana Católica, sino después dice otra cosa, lo que viene a defender la función de los apóstoles. No vi la oposición. ¿Ve? Él dice que viene a defender la función de los apóstoles, pero eso no es lo que defiende la Iglesia Romana Católica. Entonces, en ese sentido, él está defendiendo otra cosa. Después dice, en la sesión habla de las piedras que son apóstoles, obispos y pastores. Cita al pastor de Hermas. Bueno, eso yo no tengo nada que refutar. ¿Por qué? Porque eso no está en la Escritura. Entonces, yo refuto solamente lo que él dé de la Escritura, que malinterprete. Después nombra a Justino Mártir. Lucas se refería a él como el principal de las islas. Dionisio, obispo, era discípulo directo le enseñaba cómo dirigir la iglesia. Bueno, esto no habla de una sucesión apostólica desde el punto de vista de la Iglesia Romana Católica, ¿ya?
Ignacio de Antioquía fue, bueno, eso tampoco a mí no me corresponde, no es. Tiempo. Ya. Muy bien, vamos con las preguntas. Vamos a la primera pregunta de Boris. Adelante. Claro que sí. A ver, la pregunta es puntual. ¿Qué defiende la Iglesia Católica? Tú me acabas de decir, voy a recordar a todos, en toda tu refutación dijiste que yo defiendo otra sucesión que no es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, para la Iglesia Católica, ¿qué es sucesión apostólica? Adelante. ¿Cuánto quedamos? Eran 3 minutos, ¿no? 2 minutos. 2 minutos para responder y 3 para refutar. Ok. Adelante, Ricardo, 2 minutos. Ya, ¿qué es para la Iglesia Romana Católica sucesión apostólica? Desde el punto de vista de la Iglesia Romana Católica, la sucesión es tener el cargo que tenía Pedro y viene de parte de Pedro esa sucesión. ¿Ya? De parte de Pedro. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Vamos con los 3 minutos de refutación de Boris. Adelante. Totalmente falso. Totalmente falso. Catecismo de la Iglesia Católica. La doctrina oficial de la Iglesia Católica. Eso es lo que pasa con los protestantes. Ellos creen que nosotros creemos cosas que ellos piensan. Nosotros no creemos como tú crees que creemos nosotros, Ricardo. Tienes que ser puntual. Para averiguar qué es lo que creemos con sucesión apostólica, te vas rápidamente al Catecismo de la Iglesia Católica. Puedes comenzar por este numeral, el 815, y el numeral 816. Veamos si es solamente la sucesión de Pedro. La sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordancia fraterna de la familia de Dios, que conserva la concordancia fraterna de la familia de Dios, la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro, lo que yo expuse al principio. ¿Te acuerdas? Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. En Juan 21:15 le entrega a Pedro, después dice, le entrega a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él, escuchen, y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Eso es lo que demostré. Pedro y los demás eran pastores. Estos pastores dejan a otros pastores que son los episcopos ahora. Esta iglesia construida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste la Iglesia Católica gobernada por el sucesor, ahí está, de Pedro, y por los obispos en comunión con él. Los obispos, mi amigo, y el sucesor de Pedro, que también es un obispo, son los que ahora gobiernan y pastorean esta iglesia. A eso se le llama sucesión apostólica. No solamente me voy a quedar ahí, porque la Enciclopedia Católica también te dice explícitamente, la función que tenían los apóstoles de pastorear y de gobernar, ahora lo tienen los episcopos, los obispos. ¿Qué más puedes hacer en eso? Yo demostré todo eso y tú dices que yo no demostré eso. Estás más que refutado por oponerte a cosas que ni siquiera entiendes, Ricardo. Te estoy corrigiendo con palabras verdaderas. Esto es lo que vine a defender y lo defendí de una manera magistral. Pero de tu parte de oposición te opusiste, qué sé yo, a hadas, a duendes, a cuentos y leyendas, pero no a esto que se llama sucesión apostólica, que te demostré con el catecismo. Gracias. Muy bien, vamos con la primera pregunta de Ricardo. Ya, como ya vi en su refutación, él mencionó a Pedro y después dijo que la función de los
o episcopos era la función que tenían los apóstoles, ¿cierto? Pero él, ¿cuál es la base? Pedro. Entonces yo le pregunto a él, según esa base, ¿Pedro es enviado a los gentiles, sí o no? Muéstrame un texto o mencióname un texto en donde diga que Pedro fue enviado a los gentiles. Esa sería mi pregunta. ¿Entendiste, Boris, la pregunta? Entendí completamente la pregunta. Tienes 2 minutos, adelante. Gracias, estaba comiendo, perdón. Tengo un texto y tengo muchos textos. Mateo capítulo 28, versículo del 18 para adelante. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan que todas las naciones, te pregunto, ¿los gentiles son naciones? Sí. Que todas las naciones sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le dijo? A Pedro, a Juan, a Mateo, etc. Les dijo a los discípulos, a los apóstoles, les dijo, vayan por todo. Y te voy a refutar más todavía con esto. Marcos capítulo 16, versículo 15-16. Vayan por todo el mundo. En griego, cosmos, universo significa. Vayan por todo el mundo o universo y prediquen la buena nueva a toda la creación. Otra vez. Vayan por todo el mundo. No, ese versículo no dice, no, vayan por los judíos nomás y no vayan por los gentiles. No, están prohibidos de ir a los gentiles. Es más, el mismo Pedro, en Hechos capítulo 10, te dice que bautizó o convirtió a gentiles. Y es más, con Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, te dice, a mí me eligió Dios para que por mi boca escucharan los gentiles el evangelio y abrazaran la fe. Capítulo 15, versículo 7 de Hechos de los Apóstoles. Pedro fue a los gentiles mucho más antes que Pablo. Pablo en esos tiempos que se convertía a Cornelio, Pablo perseguía a los cristianos. En esos tiempos ya Pedro transformaba a los gentiles. Está refutado. Vamos con la refutación de Ricardo, adelante. Bueno, eso pasa cuando uno lee la escritura y no entiende lo que lee. Yo leí acá en donde el Señor le dice a los apóstoles, no vayan por camino de gentiles ni de samaritanos. Y habían prosélitos, ya leí también los textos, habían prosélitos entre medio de los gentiles, ¿ya? Que se circuncidaban. Por eso Pablo le dice a Pedro que él fue enviado a los de la circuncisión, ¿ya? A los de la circuncisión. Y no me dio el texto en donde dijera que Pedro fue enviado a los gentiles, pero sí tenemos los textos de 1 Timoteo y 2 de Timoteo, en donde Pablo dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ve, ahí era Gálatas 2.7, 1 Timoteo 2.7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en el Mesías no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. 2 de Timoteo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, Pedro fue a los de la circuncisión, y cuando dice que vayan por todo el mundo, son los esparcidos por el mundo que eran judíos. Por eso leí el texto en donde dice que habían, cuando Pedro da el discurso, habían entre ellos judíos de todo el mundo, también de Etiopía. Por eso Felipe le habla a un etíope, porque este etíope venía de Etiopía, pero era judío. Así que mi oponente no me dio el texto. Y él mismo, leyendo la refutación, ¿a quién menciona? A Pedro, a Pedro. Entonces, ¿cómo es que no está defendiendo otra sucesión?
Esa sería mi refutación. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta de Boris. Me encanta que me reten en este tema de Pedro y Pablo y esa comparación absurda que hacen ellos mismos. Pero para establecer la jerarquía de Pedro como primado, porque él ya está tocando el tema del primado, me voy a desviar un poquito y voy a darme el lujo de refutarle de una manera magistral. Ricardo, tú dices que Pedro estaba prohibido de ir a los gentiles, a los paganos. No podía hacerlo, que solamente su evangelio era para los judíos, pero no para los gentiles. Vamos a ver cómo él mismo se va a refutar. Ricardo, ¿qué dice Hechos capítulo 15, versículo 7? Ahora vamos a ver si Pedro fue a los paganos, a los gentiles y los convirtió, o es como Ricardo dice. Traten de que su pregunta vaya directa. Adelante. No. ¿Qué dice Hechos capítulo 15, versículo 7? Adelante, Ricardo. Adelante, Ricardo, tiene 2 minutos. Ya. Yo nunca he dicho que Pedro se le prohibió ir a los gentiles. Yo dije que a Pedro se le envió a los judíos. Entonces no podía dejar a un sucesor como gentil, sino a judíos, porque allá fue enviado Pedro. Así que esa sería mi respuesta. Entonces no tiene cómo refutar eso. Pero te dijeron que si podías leer el texto de Hechos, ¿qué fue? El texto de Hechos dice para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales han invocado mi nombre, pero ¿a quién fue enviado a los gentiles? A Pablo. Por eso, ¿en dónde está el texto que le pedí? Bueno, esa sería mi respuesta. Bueno, o con la refutación de Boris. Adelante, Boris. Wow, yo detrás, apagado el micrófono, me gozaba, porque así se les tapa la boca a los que vienen a oponerse a Pedro como universal, como el pastor universal de todas las ovejas, incluso de los gentiles. Y yo les voy a demostrar que Ricardo hoy acaba de tropezar en su propia piedra que él mismo, o en su propio hueco que él mismo cavó. Miren esto. Hechos no lo quiso leer, le arden las palabras de la Biblia, no lo leyó, Ricardo. La pregunta fue puntual. ¿Qué dice Hechos capítulo 15, versículo 7? ¿Qué es lo que dice? No tu interpretación, no tu divagación, no. ¿Qué dice Hechos capítulo 15, versículo 7? Ricardo, ¿qué dice Hechos 15, 7? Pedro dirá, yo he sido enviado solamente a los de la circuncisión, judíos nomás son los que voy a transformar. ¿Por qué? Porque eso le compete a Pablo. Solamente Pablo puede transformar a los gentiles. Yo no soy apóstol para los gentiles. Yo simplemente soy para los judíos. ¿Dirá eso Pedro? Vamos a ver este gran pacatonazo, yo diría. Escuchen muy bien esta parte. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben. No, Ricardo no lo sabe, pero ahora lo va a saber. Dice, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes. Ya en los primeros días, Ricardo, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Pedro anunciaba el evangelio a los paganos, a los gentiles, no que eran judíos. No. Pedro, en los primeros días, anunciaba el evangelio ordenado por Dios. Dios lo mandó a anunciar el evangelio a los paganos, a los gentiles.
y escucharon de su boca el evangelio y se transformaron al evangelio de Cristo por Pedro. ¿Quiénes? Los gentiles, los paganos. Estás más que refutado. No, Pedro no podía hacer eso. Pacateado. O sea, yo digo, ¿cómo se va a recuperar de esto, Ricardo? No va a poder hacerlo. Así que respeto un poco a Pedro y a la universalidad de Pedro. Lo he demostrado. Muy bien, vamos con la segunda pregunta de Ricardo. Ya, ¿dónde está? Preguntas. Por acá tengo otras que no. Ya, esta sería la pregunta. ¿A quién dejó Pedro como sucesor? Esa sería mi pregunta. Adelante, Boris. Que me dé un texto. Adelante, Boris. Pedro enseñó que los sucesores tenían que ser los obispos. Enseñó que los sucesores tenían que ser los obispos. ¿Cómo se nombraba sucesores? ¿Cómo se nombra sucesores en la Iglesia Católica y a qué le llamamos sucesión apostólica? Este trabajo de Pedro lo tienen ahora los obispos. Este trabajo de los apóstoles lo tienen ahora los obispos. Así se sucedió. Trabajo del apóstol, pastorear. Ese pastoreo se pasó a los obispos en el primer siglo. De esos obispos se pasó a otros obispos, ese pastoreo. De esos obispos se pasó a otros obispos, ese pastoreo. La respuesta es clara y textual. Pedro enseñó que los obispos tenían que recibir precisamente ese pastoreo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 dice: me refiero a los presbíteros, dado que yo también soy presbítero. Pastoreen la iglesia del Señor. Pedro dejó a los obispos la sucesión de ese su mismo cargo. Y sucesión en el sentido cronológico. Escuchemos hasta cuándo se tenían que suceder. Dice: así, cuando aparezca el jefe de los pastores, ustedes recibirán una corona que no se marchita. ¿Hasta cuándo tenían que tomar el pastoreo los obispos? Hasta que aparezca el Señor Jesucristo. Eso es lo que defiende la Iglesia Católica, la sucesión apostólica. La Iglesia es la que determina quién va a tomar el lugar de Pedro. Cuando Pedro muere, es la Iglesia quien dice: este es el elegido para tomar el papel de Pedro. Pedro no podía, estando vivo, digámoslo así, dejar a otro, tú vas a tomar mi cargo. No, le podía decir, le aconsejar que él fuera, digamos, el idóneo, pero no lo podía ordenar. Adelante. Ya me toca la refutación. Sí, adelante. No pudo dar el texto. ¿A quién dejó Pedro? No se sabe a quién lo dejó. No se sabe a quién dejó Pedro. Podía haber dejado a cualquiera, pero obvio que tenía que ser judío si Pedro fue enviado a la casa de Israel. Y cuando Pedro dice que predicó ese texto, me equivoqué y leí el 17, no el 7, ¿ya? Ahí claramente cuando dice que anunció a los gentiles, a los prosélitos, en Hechos de los Apóstoles 2:38, en donde dice que habían prosélitos también, ¿ya? Prosélitos. Entonces, no eran gentiles comunes y corrientes. Así que no me pudo dar el texto, Si dice que la iglesia era quien dejaba el cargo que tenía Pedro. Pero ¿cómo voy a dejar el cargo que tenía Pedro si Pedro era apóstol? Ya, era apóstol. Entonces el cargo que dejaron la iglesia en ese tiempo, cuando muere Pedro, cuando todavía no existía la Iglesia Romana Católica, porque la Iglesia Romana Católica en el IV siglo empezó a existir. Entonces, ¿dónde está la sucesión apostólica? Aquí mi oponente la echó por tierra con sus mismas palabras, porque dijo que la iglesia era la que escogía. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo murió Pedro? En el año 300. En el año 380. Entonces, ¿en dónde está la sucesión apostólica? Ya
perdió el debate mi oponente, porque era la iglesia de ese tiempo, no la iglesia que después empezó en el año 380, 360, ahí empezó la iglesia romana católica. Entonces, quedó refutado mi oponente con la pregunta. Yo creo que lo dejo hasta aquí nomás. ¿Es suficiente? Ok. Bueno, vamos con la tercera pregunta de Boris. Que muchas gracias. Bueno, ya esto está más que cocinado. La pregunta es la siguiente. Tú dices que la Iglesia Católica apareció en el año 300, ni siquiera dice año 380 y tantos, dices, ¿no? Ahí se ve la incongruencia. La pregunta es textual. ¿Quién denunció el sabelianismo? ¿Y cuál fue la fecha que te tira la historia? ¿Quién denunció el sabelianismo? Adelante. ¿Y en qué fecha? Adelante, Ricardo. La verdad que no sé, pero la fecha ni quién fue, no me recuerdo porque yo no estudio eso, yo solamente estudio las escrituras y con la escritura usted no me va a poder mostrar la sucesión apostólica, ya no pudo, tiene que acudir a textos extras fuera de ella. Por eso yo veo la importancia de la escritura, de lo que ha sido escrito para que hagamos como los de Berea, que tomemos la escritura y veamos, a ver, ¿qué me dice esta persona? Me está hablando de una sucesión apostólica. Ah, no, aquí no está. Entonces, no existe. Así que con eso usted no puede demostrar nada. En ese tiempo no existía la iglesia romana católica, ¿ya? Me tiene que, en esa fecha, mostrarme que existía la iglesia romana católica, no iglesia católica, porque ese fue un término que se le designó a la iglesia de ese tiempo, pero no como iglesia romana católica y apostólica. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Vamos con la refutación de Boris. Miren la incongruencia y me dice, no, yo solamente estudio las escrituras. Ok, pero Ricardo, me estás hablando del año 300 y tantos que había comenzado supuestamente según tú. ¿En qué te basas para decir que el año 300 y pico comenzó la Iglesia Católica? Ese es el punto, mi amigo. Y yo te voy a demostrar que incluso mucho más antes del año 300 y pico que tú datas, la Iglesia Católica ya existía. Es la Iglesia Apostólica, por eso nos llamamos Iglesia Católica. Recuerda muy bien esta parte. Apostólica, otra vez, apostólica, otra vez, apostólica y del rito romano. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La pregunta fue puntual, para desenmascarar esa mentira terrible que el mismo Ricardo acaba de decir. El sabelianismo comienza alrededor del año 250 aproximadamente. La pregunta, ¿el año 300 y pico es después del año 200 y pico? La respuesta es clara, sí. ¿Cómo puede comenzar la Iglesia Católica el año 300 y pico cuando en el año 200 y pico ya denunciaba el sabelianismo? Historia pura. No se puede. Tertuliano, Hipólito de Roma, Dionisio de Alejandría, le refutan terriblemente al mismo Ricardo Gutiérrez. Fue denunciado por el Papa, el sabelianismo. Para que tú sepas y entiendas la historia. Fue denunciado por un Papa mucho más antes de la fecha que comenzó, supuestamente, según Ricardo Gutiérrez, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya existía.
ya denunciaba herejías mucho más antes de tus 300 y pico que dices. Así que estás total y completamente refutado con datos históricos palpables. ¿Para qué te metes a historia si no vas a responder históricamente? ¿Para qué dices que la iglesia católica comenzó en el año 300 y pico, si cuando te pregunto algo de historia, tú no sabes responder? ¿Para qué te metes en el campo de historia? ¿Para qué dices que la iglesia católica comenzó en el año 300 y pico, cuando el año 200 y pico la iglesia católica, apostólica y romana, con el papa a la cabeza, denunciaba el sabelianismo? Estás sumido en el suelo. No hay nada que te pueda salvar en este debate. Tiempo. Por donde has querido ir, has sido refutado. Gracias. Bien, vamos con la tercera pregunta de Ricardo. Primero pregunté a quién dejó Pedro como sucesor. Ahora yo voy a preguntar quién fue el primer sucesor de Pedro. Deme un nombre en la escritura. Ok, Boris tiene 2 minutos. Ahí va. Claro que sí. El nombre es San Lino. San Lino es el sucesor de Pedro, el sucesor apostólico de Pedro. Es San Lino, mencionado por el mismo San Pablo en sus mismas epístolas. Hijo de Paula, creo que es. Adelante. Ok, vamos con la refutación de Ricardo. Adelante, No dio Ricardo. el texto para haberlo revisado, ¿no? Porque él veo que constantemente malinterpreta los textos, los saca de contexto y él le agrega lo que el texto dice. No vemos que Pedro, porque yo pregunté a quién dejó Pedro como, primero dije, ¿a quién dejó Pedro como sucesor? No dio el texto. ¿Quién fue el primer sucesor de Pedro? Tampoco dio el texto. Dice que Pablo habla de Lino, creo, Lino, no recuerdo bien. Pero Pablo habla de él, pero Pablo en sus cartas no dice que él es el sucesor de Pedro, o sí, no lo dice. Entonces, mi oponente tiene perdido este debate, ¿no? Y como digo, la historia yo no la estudio porque a mí lo que me interesa es lo que dice la escritura, porque es fácil agregar, ¿ya? Es fácil agregar un libro y decir lo que se le ocurra. Entonces no pudo responder mi pregunta, la primera, la segunda, la tercera, porque no tiene textos como para mostrar esa sucesión, supuesta sucesión apostólica. Y ya él leyó en donde el catecismo menciona como primera base a Pedro, y cuando dice que los obispos o pastores de su iglesia cumplían la misma función que cumplían los apóstoles, no tiene nada que ver con lo que él menciona primero, que dice Pedro, ¿ya? Entonces ahí está su base, Pedro, pero no tiene cómo mostrar que Pedro dejó un sucesor. No tiene cómo. Lo dejo hasta aquí nomás. No creo que... Muy bien, vamos con lo que sería la cuarta y última pregunta de Boris. La pregunta es textual y explícita. La labor de pastorear a las ovejas lo tenían los apóstoles. La sucesión dice que es esa batuta que pasan a otros, la de pastorear. Pregunta al mismo que te digo, Ricardo Gutiérrez, y esto tiene que ver mucho con Pedro y con Jesús. Jesús pastoreaba las ovejas de él. Pregunta, ¿le dice a Pedro que apaciente y pastoree las ovejas de Jesús? ¿Jesús le dice a Pedro que pastorea sus ovejas? Adelante. Adelante, Ricardo, 2 minutos.
Claro, sí le dice eso, pero ¿eso qué tiene que ver con la sucesión apostólica? Nada, nada, porque no vemos que Pedro haya dejado algún sucesor, así como también Pablo tiene que haber dejado algún sucesor como gentiles, ya Pedro a judíos, porque Pedro fue enviado a la casa de Israel. Ya mostré los textos en donde él el primer discurso lo da a judíos de todo el mundo y a prosélitos, ¿ya? Entonces Pedro tenía que dejar a uno, algún sucesor judío, pero no vemos en la escritura que haya dejado algún sucesor. Entonces con eso, con esa pregunta, él no puede demostrar nada, porque como digo, Pablo, maestro de los gentiles, él tiene que haber dejado sucesores, ¿sí? Gentiles por el mundo. Por eso hay en el mundo personas que predican el evangelio según la escritura. Así que esa sería mi respuesta. Muy bien. Vamos con la refutación de Bori. Adelante, Bori. Ok, la respuesta a su respuesta es fácil. Acaba de admitir la sucesión apostólica. Dice que el Señor Jesucristo tenía la misión de pastorear las ovejas. Era el pastor de las ovejas. Después deja esta misión de pastorear a las ovejas a Pedro. Esto es sucesión apostólica. Y este Pedro deja a otros esta misión, enseña a otros esta misión. Primera de Pedro capítulo 5. Pastoreen la iglesia del Señor que la adquirió con su propia sangre. Hechos de los Apóstoles capítulo 20-28 te dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor. Eso es sucesión apostólica. La misión que tenía Jesús de pastorear lo delega a Pedro, aunque no es Dios. Miren que Jesús es Dios, pero sin ser Dios y siendo apóstol tiene un rango bajo, ¿no? O sea, en cuanto a, no se puede comparar con Dios. Dios es una cosa, Pedro es una cosa, pero la función es la misma. Pastorea a Jesús a sus ovejas y Pedro también pastorea a las ovejas. Ahora este Pedro deja a los obispos la misión de pastorear, aunque estos obispos sean, digámoslo así, jerárquicamente abajo de los apóstoles. La función se sucede, se pasa de persona a persona esa misma función. A eso se le llama sucesión apostólica, que ahorita por su propia boca Ricardo Gutiérrez dijo que eso es cierto. Dijo sí, le pasó esa misión a Pedro, le pasó ese trabajo a Pedro de pastorear a las ovejas de Cristo. Cristo pastoreaba, Pedro pastorea y ahora los obispos pastorean las ovejas de Cristo. Sucesión apostólica. Estás más que refutado, ¿qué te digo, Ricardo Gutiérrez? Voy a agregar algo. Y el versículo que decía, el mismo Pablo menciona pues al mismo lino. Esto está en su 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Perdón, capítulo 4 versículo 21. Te saluda Eusebio prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Menciona a Lino como parte de la congregación de episcopos. A este Lino la iglesia eligió como sucesor de Pedro. Y Pedro también dijo que tenía que sucederle. Esto es historia pura. Yo me refiero a la historia apoyado con escrituras y también decretado con el magisterio. San Irineo de León dice que Lino fue el sucesor de Pedro. Eusebio de Cesarea dice que Lino fue el sucesor de Pedro. Está más que refutado nuestro amigo. Adelante. Muy bien, vamos con la cuarta y última pregunta, Ricardo. Hazlo temblar a Boris, a lo que Boris salga huyendo. Voy a hacer del temblar debate. porque es una pregunta que no la había escrito, Órale, pero se me ocurrió adelante. ahora. Mi pregunta es, ¿al único que escogió el Señor como pastor es a Pedro, sí o no? Esa sería mi pregunta. Adelante, Boris. 2 minutos.
Pero ¿qué pregunta es esa? Jesucristo escogió a Pedro como pastor de todas sus ovejas, inclusive de los mismos apóstoles. Y a los demás eligió como pastores de comunidades, de la iglesia local. Los demás no podían pastorear a Pedro. Pedro era el dirigente de los dirigentes, pero estos mismos eran dirigentes de la iglesia. Todos eran dirigentes de la iglesia, menos dirigentes de Pedro. Y esto te lo va a decir el mismo Pablo, y voy a poner en alto el nombre de Pedro con el mismo San Pablo, que te va a decir exactamente esto. Esto está en Gálatas, capítulo 2. Escuchen a Pablo decir quién es el dirigente. Ahora vamos a ver la diferencia entre pastores. ¿Quién es el pastor de los pastores dentro de la comunidad visible después de Cristo? Dice así: después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sea que hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pablo tenía dirigentes. Vamos a ver quiénes son esos dirigentes. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. Antes eran pescadores, pero ahora son dirigentes, dice Pablo. ¿Quiénes son estos? Dice así. Dice de esta manera: Santiago, Cefas y Juan. Ellos eran los dirigentes de Pablo. Tenían más rango que Pablo. Cefas era cabeza de Pablo, dirigía a Pablo. Gracias, tenía dos textos más, pero bueno, adelante. Sí, que dijeron que 2 minutos, bueno, hay que respetar el formato. Muy bien, vamos con la refutación de Ricardo, adelante. Creo que otra vez no pudo responder mi pregunta. Pregunté, el Señor solamente a Pedro lo eligió como pastor. No dijo sí, no dijo no. Dijo que Pedro era el pastor de los pastores, según lo que más o menos dio a entender, que nadie lo pastoreaba a él. Pero vemos acá que Pablo se dirige delante de todos. Dice, me dirigía a ver, acá dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces, ¿cómo que nadie lo podía pastorear? Eso se llama pastorear, eso se llama pastorear. Claro que sí. Y dice que lo hizo delante de todos, delante de todos. Dice, pues, antes que viniera algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieran se retraía y se apartaba, ¿cómo que cómo que era el pastor de pastores? ¿Cómo que se apartaba? Si era el pastor de pastores, ¿a qué le tenía miedo? Entonces, mi oponente, por lo visto, lee los textos, o hay textos que no entiende, o estos textos al parecer nunca los ha leído. Primero que nada, Pablo lo reprende, ¿ya? Le dice que lo que él hacía era de condenar. Segundo, se retraía cuando venían de parte de Jacob. Se retraía, temía. ¿Cómo que era el pastor de los pastores si él temía? Entonces, refutado mi oponente, refutado otra vez. Por eso yo le dije a él que yo traía argumentos que no había visto en otros debates. Entonces, vemos que Pablo lo reprende y se retraía, tenía miedo. Entonces, ¿cómo es que era el pastor de los pastores y nadie lo dirigía si tenía miedo? Si eso se llama, se acobardó y se retrayó y se apartó de los gentiles. ¿Por qué? Porque lo podrían reprender o le podrían decirle algo. Entonces, ¿a dónde está el pastor de los pastores? Si la Escritura dice que el pastor de los pastores es el Señor, no hay otro.
bueno, lo dejo hasta aquí. Yo creo que este sería mi refutación. Ok, gracias. Bueno, pues ya llegamos a la parte final del debate, ya cada quien hizo y expuso lo que tenía que decir. Ahora nos resta nada más despedirnos de este debate. Vamos con el anfitrión Boris. Adelante, Boris. Ok, muchísimas gracias a todos los que han estado presentes en esta transmisión. Espero que les haya gustado, pues precisamente esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que han dejado su like, a todos los que se suscriben al canal y pues no se olviden siempre de romper el botón de me gusta, que nosotros estamos aquí pendientes a todo lo que ustedes van a decir. Muchísimas gracias también a las personas que rodean pues todas estas mismas transmisiones y a los que son, digámoslo así, nuestros auspiciantes, a los que nos soportan pues tantas horas de transmisión, tantas horas de debate, etcétera. Y también agradecer a la familia, a todos los que nos rodean, pues más cercanos, los que están más cercanos acá. Y no solamente eso, ¿no? A todos los que están presentes, a toda la comunidad, a todos mis moderadores, un abrazo, bueno, grandote y decirles, pues, feliz Navidad a los que no he podido decirles y próspero año nuevo siempre. Comencemos con pie derecho el siguiente año. Y ya terminando este año, no puede ser de otra manera que haciendo apologética. Muchísimas gracias. Gracias, Alex, y gracias también, Ricardo, por darte cita. Muy bien, vámonos con Ricardo hasta Santiago. Gracias a Glenn Boris Soto por invitarme a este debate. La verdad es que a veces yo digo, ¿para qué debatir si parece que uno estuviera, no sé, debatiendo por debatir, pero esperando en Dios que los argumentos sean de beneficio para otros? Gracias a Alex León por su moderación. Gracias a los que van a ver el debate y los que vieron el debate. Bendiciones, como les digo siempre, termino con decir que le pidan al Elohim verdadero que les enseñe lo que él mismo inspiró. Eso, que hagan como los debería. Bendiciones. Muy bien, ahora me despido yo desde la Ciudad de México, Alex León, deseándoles que tengan una excelente noche y será en otra ocasión cuando me inviten a moderar. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos en esta transmisión. Chau, 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 chau. Chau.